Yo ya había agarrado vuelo, pero les digo que estaba aquí interrumpiéndose esto y se me fue la inspiración. Vuelva a empezar, pastor. ¿Mandé? Vuelva a empezar, pastor. Sí, sí, vamos a volver a empezar. No más que ya tiene un tiempo que no me gusta pues que estén fallando las cosas. Pero bueno, entendemos que tal vez cambió algo de la aplicación o no sé, pero Pues sí, ya ve que de repente hasta en los teléfonos aparece diferente. uh-huh. Sí, a ver, ya empezamos. Ya nos conectó otra vez al Facebook, a ver si alguien se conecta. Sí, ya están en Facebook. Lo voy a poner también en Facebook sí estábamos. Ahí sí se estaba viendo, pero no podía entrar no se podía el Zoom. A ver, espérenme un segundo. Lo voy a poner acá También puede conectarse por en Facebook. Bien, vamos a empezar ya. Pues ya ahora sí que hay quien se conecte, pues bienvenido. Porque ya habíamos iniciado hace ratito y ya teníamos algunas personas acá en el Face, pero les digo, como se estaba interrumpe y interrumpe, pues ya no le seguimos. Pero bueno, estábamos hablando hace un rato, hermanos, de lo que Dios no manda, y esto es un tema bien, bien importante, porque justamente eso es lo que tiene bien engañado al mundo, estar creyendo o practicando cosas que Dios no mandó. Y esto, hermanos, detrás de esta mentira o detrás de estas prácticas, pues no hay otro más que el enemigo, que el Satanás, que ha sido su trabajo durante siglos estar engañando, y de esta manera ha engañado a muchísima gente a través de una falsa religión o de una falsa práctica con respecto a la fe o a lo que mucha gente piensa que es fe, pero que realmente se está llevando a cabo de manera inadecuada, hermanos. Decíamos hace rato que mucha gente menosprecia y minimiza la importancia de la palabra de Dios. Principalmente no se diga el pueblo católico, que son los que mayormente para justificar sus prácticas dicen no todo está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, o la Biblia no es autoridad, la Biblia no tiene relevancia, la Biblia no tiene importancia. Incluso se atreven a decir que la Biblia es un producto católico o que es algo que proviene del catolicismo, y no le atribuyen, hermanos, la Biblia al Espíritu Santo como inspiración divina, sino para el católico ignorante, la Biblia solamente es un libro fabricado por la Iglesia Católica, según ellos. Entonces ahí, hermanos, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando la gente no conoce las Escrituras, es cuando la gente tiende a cometer esos errores de interpretación. La gente cree todo lo que le dice el cura o el pastor, porque es el pastor, porque no solamente le pasa a la gente católica, hermanos. Acá estamos viendo también una situación bien terrible dentro del cristianismo, de gente que anda por ahí en los púlpitos, que incluso llegan a ser muy, muy famosos. Hay gente que tiene mucha gente ahí que los está oyendo. Yo por ahí ayer creo les puse un video en el grupo de la congregación que les dije, vean esto, vean un personaje, no sé si Patti tenga conocimiento de este señor que se llama Jonathan Mesa. Le llaman el apóstol rana o el apóstol sapo, no sé cómo le dicen de apodo, pero hermanos, este hombre está jalando mucha gente porque tiene don para hablar, tiene cierto carisma o no sé cómo llamarle,
y este es el que predica que el Espíritu Santo es mujer. No sé si has oído de eso, Pati. Sí, sí he escuchado esa doctrina. Sí, entonces ayer él está diciendo, allí hermanos, en una plática que está dando, que él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, ¿no? Válgame Dios. Que porque él fue llamado para ser como un Cristo aquí en la tierra. Y por eso oye mucha gente diciendo amén, ¿verdad? O sea, y yo me quedo pensando y digo, ¿cómo le pueden creer a este tipo de personas? ¿Cuál es, hermanos, la situación de la gente? ¿O a qué grado es la ignorancia? Que esta persona dice una cosa y la gente responde amén, ¿no? Y esto pasa, hermanos, por falta de conocimiento. Por ahí hay un dicho muy sabio aquí en México que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca, ¿no? ¿Qué significa, hermanos? Que cuando no conocemos realmente a Dios a través de su palabra, pues cualquier cosa nos suena bien, ¿no? Cualquier cosa nos convence, cualquier cosa nos engaña, porque somos ignorantes, hermanos. Se oye feo tal vez que lo diga de esa manera, pero esa es la verdad. Si hay ignorancia en la gente, es, hermanos, equivalente a que la gente va a ser fácilmente engañada a través de artimañas, de astucias, de inventos, hermanos, y estas personas van a ser propensas a caer en la idolatría, que es de lo que hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de algo que se llama la Virgen de Guadalupe. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Porque ya viene la fecha, ya va a ser 12 de diciembre. Es la fecha, hermanos, en que el pueblo católico venera, y no solamente católicos, hermanos, a veces también evangélicos andan allí en la pachanga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay baile, porque hay feria, porque hay pambazos, porque hay gorditas, porque hay relajo, hermanos, y acuérdense porque ustedes. Hay tamales, porque hay banda. Tamales, y acuérdense ustedes, hermanos, que al ser humano por naturaleza carnal le jalan el hilo con esas cosas, ¿no? Si donde hay comida, donde hay pachanga, donde hay música, donde hay ambiente, la gente corre. Y muchos hermanos, incluso de nuestros hermanos cristianos evangélicos, dicen, vamos tantito a la feria, ¿no? No importa, es que esos exagerados que dicen que no debemos de participar, hermanos, Dios fue claro en la palabra y Dios dijo, no hagan ustedes como hacen las naciones, ¿no? Si partimos del principio, hermanos, que de este principio bíblico, que Dios desde aquel entonces quería un pueblo santo, un pueblo apartado, Dios, hermanos, le ordenó, eso sí lo ordenó Dios a su pueblo, que su pueblo no se contaminara con las prácticas de las naciones. Eso fue una orden directa, hermanos. Esa no fue una situación que Dios puso a juicio, ni Dios dijo, ay, ustedes calcúlenle si les conviene, si les parece, háganlo, no hay ningún problema. Dios dijo tajantemente, no. Esas premisas, hermanos, esos estatutos, déjame le digo yo en esta noche que no han cambiado para nosotros, siguen siendo igual, siguen siendo aplicables a nosotros en el sentido que hay cosas, hermanos, a las que Dios abierta y claramente en su palabra dijo, no, no lo pueden hacer. A menos que usted no se considere pueblo del Señor. Si usted no es pueblo del Señor, bueno, entonces está en libertad de hacer lo que usted quiera y de participar en lo que quiera y de cargar a la Virgen si usted quiere. Pero si usted es pueblo del Señor, hermano, se tiene que abstener de todas estas cosas, por muy divertidas que parezcan, hermanos, por muy atractivas que parezcan, aunque haya comidita, aunque haya musiquita, aunque haya pachanguita, bailecito, cervecita, todo lo que hay allí, hermanos, Dios nos ordena a nosotros tajantemente como su pueblo a abstenernos, hermanos. ¿Sí? Óiganlo, y eso es lo que vuelve al pueblo un pueblo santo, porque la palabra y aparte santo, también porque todo eso es sacrificado a los ídolos, ¿no? Así es. Ahora, eso es lo que vuelve al pueblo, hermanos, pueblo santo, ¿no? Ese es el pueblo del que está hablando el apóstol Pedro cuando dijo, el pueblo que antes no era pueblo, ¿sí? Ahora ha venido a ser pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que, oiga, que nos llamó de tinieblas a su luz. No dice, hermanos, que el pueblo del Señor deba de permanecer en esas tinieblas, sino que el Señor nos está llamando de las tinieblas a la luz.
Cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz, y esto va para las personas que tal vez alguna vez fueron católicos o católicas, cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz, significa, hermanos, que Dios nos saca de la oscuridad. La oscuridad representa la ignorancia, ¿sí? El tener poca visión, el no poder comprender, el no ver, el no tener revelación. Y cuando nos trae a la luz significa que Dios nos abre los ojos, hermanos, como cuando éramos ciegos, pero ahora vemos a través de la luz, que es la palabra, porque eso es lo que representa la luz, la palabra o la verdad de la palabra que tenemos en las manos. Cuando Dios nos trae a su luz, hermanos, nos hace ver las cosas de una manera, o más bien nos hace ver lo que antes no veíamos, ¿no? O las cosas que antes veíamos de una manera, hoy Dios nos las hace ver de una manera diferente. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo, que es el que nos revela su palabra. Y eso, hermanos, es venir a la luz de Dios. Cuando venimos a la luz de Dios, entonces a través de su palabra nosotros empezamos, hermanos, a tener una revelación acerca de qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que le disgusta a Dios. Hay un principio bien importante, hermano, que usted ya lo ha escuchado tal vez, quien se congrega con nosotros ya lo ha escuchado, nuestro hermano Alfredo está por acá en el Facebook. Quien no lo ha escuchado lo va a escuchar esta noche. Y este principio, hermanos, importantísimo para nosotros como cristianos creyentes, hijos de Dios, es este: a Dios no le gusta lo que Él no manda. Y anótelo si quiere por ahí para que no se le olvide, hermanos. Tiene un pizarrón en casa o no sé, pero lo vamos a mandar a hacer nosotros así en unos cuadritos para ponerlos allá en la iglesia. A Dios no le gusta lo que Él no manda, hermanos. Oigan esto, porque esto es una verdad. Pues no, porque esa es desobediencia, ¿no? Es una verdad, exactamente, es una verdad bíblica, hermanos. A Dios no le gusta lo que Él no manda. Esa es parte de su personalidad. Esa es parte de su esencia como Dios. A Él no le gusta lo que Él no manda. O, dicho de otra manera, a Dios solamente le gusta lo que Él manda. Hace rato ya daba una escritura yo por ahí en Levítico, hermanos, en el libro de Levítico, en el capítulo, ahorita se las voy a dar, otra vez 10, pastor. Hermanos. Sí, hermano, sí. Oiga, pastor, sí. ¿En qué parte de la Biblia está que a Dios no le gusta lo que Él no manda? Para allá voy, exactamente le iba a dar la escritura, hermana. Levítico 10, hermanos. Levítico capítulo 10. Desde el primer versículo, si ustedes tienen ahí su Biblia, yo aquí la tengo en la mano. Levítico 10, y oigan esto, hermana Marta, qué bueno que pregunta, hermana, para que vayan quedando bien claras las cosas, ¿sí? 10 de Levítico dice, ¿ya lo tienen? No. Búsquenlo para que lo lean ustedes bien con sus propios ojos. Recuerden que acá no estamos como el cura, que decimos algo y la gente tiene que aceptarlo. Ustedes lo tienen que leer. ¿10 nada más o tiene versículo? Desde el 1. De hecho, el versículo 1 es el versículo importante, ¿sí? 10:1 de Levítico. Sí, amén. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a leer. 10:1 de Levítico dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Vamos a parar ahí porque vamos a analizar la escritura, porque es bueno analizar. Acuérdense que no hay que leer así nada de corrido, porque por eso no entendemos. ¿Quiénes eran estos dos personajes, Nadab y Abiú, hijos de quién? Aarón. De Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? Hermano de Moisés. ¿Era un ignorante Aarón de las cosas, hermanos? No. Fue el primer sacerdote. Era el mismísimo sacerdote, hermanos, o conocido también como sumo sacerdote. Entonces no era un hombre ignorante de las cosas, y obviamente sus hijos tampoco, ¿no? ¿Sí? Eran como los hijos del pastor o algo así, ¿no? Entonces Natán y Abiú, hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incensario, oigan, su incensario. ¿Qué era el incensario? Era un artículo que se utilizaba dentro de lo que era la liturgia del templo para la adoración, y ese incensario sí lo mandó Dios, pero dice aquí la escritura que pusieron en el incensario fuego y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, ¿sí? Pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Ya oyeron? ¿Sí? Ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, dice, y murieron delante de
Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tan severo Dios con esto? Porque él no había mandado aún que se le hiciera esa... No lo había mandado, pastor. Hay una clave, hermanos, aquí, y dice que ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? En este caso, ¿cómo interpretarían ustedes el fuego extraño? ¿Qué es un fuego extraño delante de Dios? Es como si yo llevara algo extraño a la iglesia, algo de lo que no estamos acostumbrados a ver en nuestra congregación, por ejemplo, digamos, una alabanza, digamos, moderna, un ejemplo. Yo les voy a decir que es extraño para Dios. Fuego extraño es lo que Dios no le agrada, lo que Él no mandó que se hiciera. Miren, hermanos, oigan esto que les voy a decir. Si algo Dios aborrece desde tiempos antiguos es la idolatría, hermanos, porque la Biblia dice claramente que Dios es un Dios fuerte y celoso. Ahí hasta en los mandamientos lo leemos cada semana, ¿sí o no? Sí. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto, hermanos? Que desde un principio, si usted se da cuenta, hay un patrón de conducta en Dios. Por eso, hermano, nos sirve a nosotros estudiar las Escrituras, porque ahí entendemos y vemos cuál es la personalidad de Dios, incluso cómo se comporta Dios, ¿no? Y un patrón de conducta recurrente que vemos en Dios a través de las Escrituras es que todo el tiempo estuvo peleado con la idolatría. Todo el tiempo, hermanos, ¿eh? Cuando él ve que el pueblo se va tras ese becerro de oro, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Se airó, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. En los tiempos de los reyes, ¿verdad? Cuando Josías descubrió el libro de la ley y se dieron cuenta que habían estado cometiendo idolatría durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Se las voy a perdonar, dijo Dios, no, esto que han hecho no va a quedar sin castigo. Cuando ellos iban, hermanos, a tomar la tierra por heredad, cuando Josué, después de la muerte de Moisés, iba a cruzar el río Jordán para comenzar la conquista de aquella tierra de Canaán, Dios fue bien claro, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, en los últimos capítulos, cuando dijo, cuando ustedes pasen a poseer la tierra que yo le prometí a Abraham, no aprendan, dijo, a hacer como hacen las naciones, porque ellos, dicen, sirven a ídolos. Por eso y por otras cosas es que yo los echo, dice, de la tierra para dárselas a ustedes, porque aquellos hermanos pueblos eran idólatras, eran gente que practicaba brujería, hechicería, todo lo que Dios no mandaba era lo que hacían aquellas personas, hermanos. Ahora, este fuego extraño es equivalente, hermanos, a tomar cosas que provienen de algo que nada tiene que ver con Dios ni de lo que Dios mandó. No sé si ya me está entendiendo. Ese sería en este caso fuego extraño. Le voy a poner un ejemplo de un fuego extraño delante de Dios. Algo que Dios no mandó que practica otra religión. A ver, ayúdeme. El rosario. El rezar el rosario. El sacrificio humano. El sacrificio humano es un buen ejemplo. Otras religiones, hermanos, practicaban sacrificios humanos. Dios nunca pidió un sacrificio humano. Y no lo aceptaría tampoco, ni lo aceptaba, hermanos. ¿Qué otra cosa practican otras religiones que a Dios no le gusta, hermanos? Cargar a los santos ahí por las calles. Andar cargando muñecos, hermanos. Por eso cuando Dios miró que el pueblo andaba desenfrenado cargando ese becerro de oro, Dios se airó, hermanos, porque eso era fuego extraño. ¿De dónde aprendieron los israelitas, hermanos, a hacer un becerro y que el becerro fuera de oro? ¿De dónde lo aprendieron, hermanos? Ya lo hemos estudiado nosotros. ¿De dónde aprendieron eso? De Egipto. De Egipto, hermanos. Eso era un fuego extraño delante de Dios, porque aprendieron a hacer, hermanos, las cosas conforme a lo que vieron allá adentro en Egipto, porque allí en Egipto había un ídolo, un dios egipcio llamado Apis, que estaba representado a través de un becerro, hermanos, o de una vaca, o de un toro, ¿sí? ¿Qué significa? Que en el pueblo de Israel, hermanos, había ese conocimiento de aquello que se hacía en Egipto y lo llevaron a la práctica cuando crearon ese becerro, hermanos, y Dios ese día consumió a 3,000 de ellos por esa idolatría. Entonces, este es fuego extraño, hermano. Fuego extraño es agarrar algo que Dios no mandó, pero que ya vimos como ejemplo en otros lados y empezarlo a practicar como si fuera algo que le agrada a Dios. Bien dijo ahorita nuestro hermano Salvador, si yo voy por ejemplo a otra iglesia y miro un ejemplo de algo, ¿no?, que están haciendo allá, como
Por ejemplo, esto que hemos criticado mucho, ¿no? Estos famosos videntes, profetas, merolicos que ahora andan ahí por todos lados declarando y decretando y abriendo cadenas y rompiendo sellos y decretando lluvias y soltando palabras proféticas y haciendo todo eso que hacen. Hermanos, si yo voy y lo aprendo allá y después vengo y lo quiero practicar acá, entonces, hermanos, estaría ofreciendo fuego extraño delante de Dios, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron estos dos hijos de Aarón. Fueron y vieron algo, hermanos, por allá y les gustó, ¿verdad? Y dijeron, vamos a poner en práctica eso que vimos allá, pero acá en el templo del Señor. Y les digo que Dios no se las pasó, hermanos. Al instante fueron consumidos porque a Dios no le gusta lo que Él no manda. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Sí. Amén. ¿Sí? Ok. ¿Sí quedó disuelta la duda, hermana Marta? Sí, pastor. Ok. Entonces, miren, vamos al grano, hermanos, vamos al punto. En estos días próximos va a comenzar, hermanos, algo denominado aquí en México, en el México idólatra en el que vivimos, algo denominado Maratón Guadalupe Reyes. En este lapso de tiempo se celebran tradiciones que definitivamente Dios no mandó, ¿sí? Oigan, lo dije abierta y claramente, Dios no mandó. Y recuerden que aquí siempre hemos dado el beneficio, hermanos, de poder decir, eso no es cierto, Dios sí mandó esto y esto, pero siempre, hermanos, con argumentos y con fundamentos. Estamos hablando de algo que se celebra en este lapso de tiempo que Dios no estableció, hermanos. ¿De qué estamos hablando? De esta famosa Virgen de Guadalupe. Estamos hablando, hermanos, de la Navidad, estamos hablando de las posadas, estamos hablando de esta práctica de los Reyes Magos. Dios no mandó nada de esto, hermanos. Pero en esta noche vamos a hablar específicamente acerca de la Virgen de Guadalupe. Ya después trataremos, hermanos, como cada año lo hacemos, estos temas como la Navidad, como las posadas, las pastorelas, Rodolfo el Reno, el duende que maneja el Rodolfo, Santa Claus, la chimenea, todo eso, ¿no? Ya lo vamos a tratar, pero ahorita vamos a hablar específicamente de Guadalupe, hermanos. ¿Por qué? Este personaje aquí en nuestro país es conocido como la Reina de México, hermanos. Oigan, la Reina de México, la patrona de México, la Reina del cielo, y principal imagen espiritual en este país. Bueno, para la gente, para nosotros, no, ¿verdad? Oigan lo que dice la historia. La madre de los mexicanos. Pues, que no me metan allí, porque yo soy mexicano, pero no, ese muñeco no es mi mamá. Entonces dice aquí la historia, una vez ante el obispo, el santo Juan Diego. Oigan, hermanos, y yo desde que leo esto digo, ¿cómo hay gente que es capaz de creer esto? Yo, la verdad, les diría, pues si no me estoy chupando el dedo para creer cosas como estas, pero bueno. Una vez ante el obispo, el santo Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores mientras que en el tejido apareció inexplicablemente impresa la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Estamos, hermanos, aproximadamente en el 480 y tantos aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que apareció el 12 de diciembre de 1531, según las leyendas, ¿verdad? Según las historietas, según los cuentos, las tradiciones católicas. En 1531 aparece este personaje, a un indígena llamado Juan Diego, que ahora ya es santo, ¿no? Y de ahí resulta la historia de la que vamos a hablar. Ya de ahí surgieron tradiciones como las mañanitas guadalupanas y tanta cosa que practica la gente cuando van cantando ahí con su muñeco esa de la guadalupana y todo eso que cantan, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Oigan esto, ¿qué pasa cuando nosotros, como humanos, decidimos quitar a Dios del trono, que solamente no es que lo quitemos, estamos poniendo un ejemplo espiritual,
¿quién va a poder quitar a Dios de su trono? Eso es absurdo, pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, como seres humanos, decidimos quitar del trono de nuestro corazón, que solamente le pertenece a Dios, y poner en su lugar, hermanos, a un personaje que solamente proviene de dos lugares? O bien lo inventaron, ¿sí? O bien lo inventaron, tres lugares, perdón, proviene. O bien lo inventaron, o bien, hermanos, es una réplica o una continuación católica, al modo católico, de lo que fue un ídolo prehispánico aquí en México, hermanos, de las tribus o de las culturas prehispánicas como los mayas o los aztecas o todos aquellos que tenían a esta deidad llamada Tonantzin, que era una diosa, un ídolo de las culturas prehispánicas aquí en México, antes de la llegada de los españoles, por eso se llama prehispánico. Y los católicos o los españoles en este caso, solamente, hermanos, le dieron el disfraz, ¿verdad?, a Tonantzin de Guadalupe, para incluso engañar a la gente prehispánica en ese tiempo. Entonces, o lo inventaron, ¿sí?, o disfrazaron un ídolo de otro ídolo, o, hermanos, puede caber la posibilidad de que aquella aparición haya sido real, ¿sí? Porque, oigan esto, el hecho, hermanos, de que esta aparición pudiera haber sido real, tal vez, y que se le haya parecido a aquel Juan Diego, no significa que proceda de Dios, hermanos. No significa que proceda de Dios, porque también el maligno tiene forma, hermanos, de hacer cosas sobrenaturales. ¿Sí escuchó? ¿Sí? Amén. También el maligno tiene, hermanos, ese poder en cierto sentido de lograr hacer cosas sobrenaturales, hermanos, y lo podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis. Perdón, hermanos, me han dando un poquito así del cambio del clima de allá de donde andaba acá. Ahora acá me estoy congelando de frío. Entonces, fíjense que en Apocalipsis, hermanos, en el 13 del 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, oiga, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña, oigan, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Oigan, entonces, hermanos, puede caber la posibilidad de que esta aparición haya sido real, pero eso no significa que provenga de Dios, hermanos. Y cada año, cuando llegan estas fechas, nosotros podemos ver las escenas, hermanos, en los pueblos, en nuestras colonias, donde el pueblo, hermanos, está desenfrenado. Por ahí se está oyendo ruido de una televisión. ¿Quién es? ¿Cómo? Se oye ruido como de una televisión muy fuerte. Ya se quitó. Cada año, hermanos, vemos estas escenas, no sé si usted las haya visto, donde el pueblo, hermanos, durante esta celebración anda desenfrenado, en el relajo, hermanos. Yo, por ejemplo, nos ha tocado pasar aquí por el Cerrito, ya ven que aquí está cerquita de este lugar de la Catedral de Juan Diego, y hermanos, lo que se puede ver allí es cerveza, ¿no? Camiones y camiones y camiones que llegan a descargar cerveza, porque yo luego lo digo de broma, pero es verdad, hay un puestito de gorditas y luego uno de cerveza, luego uno de carnitas y luego otro de cerveza, y luego otro de pambazos y luego otro de cerveza, y luego otro de chucherías y luego otro de cerveza y cerveza y cerveza y cerveza, hermanos. Entonces la gente anda desenfrenada, y equivalente a aquel momento en el que andaban adorando aquel becerro de oro. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo en donde el ser humano está bien engañado. Oigan esto, el enemigo, hermanos, ha buscado la manera más astuta
de inventar cosas para distraer a la gente y, hermanos, sacarla de la verdadera voluntad de Dios. Le voy a poner un punto claro sobre la mesa y usted me dice si estamos mal o estamos bien. Oigan, oigan esto. El texto bíblico, hermanos, y si usted quiere, le puede agregar los libros que supuestamente le quitamos nosotros a la Biblia. Y esto va para el pueblo católico. Y le pueden agregar, hermanos, los 7 libros, parece que dicen que nosotros le quitamos, dicen ellos. Agréguenselos esta noche. Y díganme, hermanos, en qué parte el texto bíblico habla de una virgen morena del Tepeyac. Si hay alguien esta noche que nos pueda comprobar esto o nos pueda ilustrar en esto, se lo agradeceríamos mucho. Y yo sé que no lo van a poder hacer, porque en ninguna parte, hermanos, el texto bíblico, ni agregándole 7 libros más, habla de una virgen morena del Tepeyac. Tampoco dice que sea patrona, hermanos, de todo un país, ¿no? Tampoco, hermanos, dice que no sea un ídolo, porque realmente esto, hermanos, este personaje, oigan, es un ídolo impuesto, hermanos, por el diablo. Es un ídolo impuesto por el diablo para engañar a millones de personas, no solamente en México, hermanos, sino en gran parte del mundo. Se va a terminar, hermanos, el tiempo aquí en Zoom. Vamos a reiniciar, si nos dan un minuto y comenzamos otra vez, o reiniciamos. Ya nada más es darle acá. Enseguida continuamos, hermanos que están acá en Zoom, Facebook, perdón. Estamos reiniciando, estamos reconectando en Zoom, porque se nos acabó el tiempo. Pero estamos a punto de continuar. Listo, ya estábamos quienes estábamos. Vamos a continuar. ¿Sí nos escuchan bien, verdad? Sí, amén. Ok. Decía, hermanos, y lo decía con todas sus letras y palabras, que el diablo impuso este ídolo, hermanos, para engañar no solamente a México, sino al resto del mundo. Porque si fuera tan importante, hermanos, si fuera tan importante y fuera parte del plan de Dios para salvación y fuera parte profética del plan de Dios, créanmelo, hermanos, que aparecería claro y fuerte mencionado en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no dice absolutamente nada. Alguien dijo una vez, la prueba que yo tengo para saber que la Virgen es real es que millones la veneran. Oiga esto, ¿eh? Porque este es un argumento que la gente utiliza para querer darle veracidad a esto, porque la gente dice, yo la prueba que tengo para saber que la Virgen de Guadalupe es real es que millones de personas la veneran y la adoran, ¿no? Pero oigan esto, hermanos, no es una prueba contundente, porque también hay millones de budistas que adoran a Buda, ¿no? También, hermanos, hay millones de musulmanes que adoran a Alá. Y esto no significa, hermanos, que Alá sea el Dios verdadero, ¿verdad? ¿O sí? O que Buda sea el Dios verdadero solamente porque millones de budistas lo adoran, ¿verdad? Yo hasta donde sé, hermanos, este hombre de Buda llamado, o su nombre real fue Siddhartha Gautama, pues está bien muerto y sus huesos están ahí en su tumba. Pero Jesús vive, hermanos. Nosotros adoramos a un Dios vivo, no un invento, hermano, no un muñeco, no un dibujo, sí, que probablemente aquel Juan Diego andaba, no sé, a lo mejor
borracho o fumó algo, pues, estamos hablando de algo que no tiene comprobación, hermanos, más que la palabra, ¿verdad? En este caso, de la gente católica que dicen que así fue, ¿no? Así como cuando los niños, aquellos pastorcitos, vieron a la Fátima o sea, hermanos, de verdad que es terrible todo esto. La Virgen de Guadalupe, gobernadora de todo México, dicen ellos, es solamente un dibujo en un pedazo de tela, hermano. Oigan, es solamente un dibujo en un pedazo de tela. Nuestro Señor Jesucristo es real. Él vive. Su sangre fue real, hermano. Su segunda venida es real. Su segunda venida es real y su segunda venida es inminente. Entonces, al diablo le conviene crear un personaje de hilo, de trapo como este, hermanos, para tener distraída la mente de la gente creyendo en todo esto, hermanos, desenfrenados en todo esto y sin estar apercibidos de que Cristo viene pronto y de que la gente se tiene que preparar, hermanos. ¿Usted cree, hermano, que la gente que anda allí el 12 de diciembre en todo este desenfreno, tomando cerveza, bailando cumbias, haciendo todo el relajo y el desenfreno que hacen, ¿usted cree que ellos están pensando en arrepentimiento, hermanos? No. No. ¿Eh? ¿Estarán pensando ellos en ese momento, hermanos, en enmendar su vida delante de Dios? No. Pues no. ¿Estarán pensando, hermanos, en vivir una vida santa delante del Señor para ser agradables delante de su presencia? No saben ni lo que es santo. ¿Mm? ¿Estarán No, pensando porque el acaso? sacerdote nunca habla de eso. ¿Manda, hermana? No, porque el cura nunca habla de eso. Pues no, hermano. ¿Estarán pensando ellos, hermanos, que Cristo viene pronto y que tenemos que estar lavados para recibirle? No. No les pasa por la cabeza, hermanos. No les pasa por la cabeza. ¿Quién se encargó de crear esta distracción? Satanás. ¿Quién se encargó de crear esta distracción, hermanos? Satanás. El diablo, ¿sí? En la Biblia se nos dan nombres, hermanos, de personajes bíblicos que se caracterizan por algo y es por el significado de sus nombres. Oigan esto, y casi con esto terminamos hoy. Se caracteriza por el significado de sus nombres porque sus nombres tienen que ver con su llamado y con su propósito en este mundo. Les voy a poner un ejemplo. Abraham, Padre de multitudes. antes de ser conocido como Abraham, ¿verdad? Se llamaba Abraham sin H. Y ese Abraham tenía un significado, hermanos. Mas sin en cambio, cuando él fue cambiado su nombre al agregarle una H que en el idioma hebreo significa vida, este Abraham se convierte en Abraham, que significa padre de multitudes, hermanos. Otro ejemplo, Jacob. Impostor. La palabra Jacob significaba usurpador, ¿no? Tranza, deshonesto, tenía varios significados la palabra Jacob, pero cuando Dios le cambia el nombre, hermanos, a Israel, que significa príncipe de Dios. Aquí le estoy poniendo un ejemplo bien importante de que los nombres tenían que ver con los llamados y con los propósitos de las personas que tenían parte importante dentro del plan de salvación de Dios o de la línea que Dios fue trayendo a lo largo de la historia para llegar finalmente a nuestro Señor Jesucristo, que en su nombre o en su lenguaje original, hermanos, él fue nombrado Yeshua aquí en la tierra, que significa salvación. Oiga, Yeshua, salvación. Moisés, por ejemplo, la palabra Moisés significa salvado de las aguas. La palabra Daniel, por ejemplo, del profeta Daniel, significa justicia divina. La palabra Saulo, hermanos, significaba arrogante o altanero, para después ser transformado en Pablo, que significa humilde o pequeño, hermanos. Oiga esto. Si aplicamos este principio bíblico, hermanos, de los nombres y su significado, vamos a ver ahora qué significa la palabra Guadalupe. No sé, vamos a hacer un análisis aquí en Google. Todo el mundo tiene Google, hermanos, ya aquí en la mano con su teléfono. Entonces,
bien le podemos poner aquí en el buscador qué significa la palabra Guadalupe. Río oculto. Aquí está, mire. Yo le voy a leer qué es lo que dice mi Google acerca de lo que significa esta palabra de Guadalupe. La palabra Guadalupe tiene varios significados según diferentes teorías, siendo la más aceptada la del origen árabe, que significa río oculto o río de grava negra. Otra teoría sugiere una derivación de árabe y de latín, resultando en río de lobos. Finalmente hay una interpretación en náhuatl que relaciona a Guadalupe con la frase la que aplasta a la serpiente. Esta última ya me parece así como que patadas de ahogado, ¿no? Para quererle cambiar un poquito para quererle cambiar un poquito, porque finalmente es una hipótesis, aquí lo dice claramente, náhuatl, existe una hipótesis que sugiere un origen náhuatl a partir de la palabra Cuatlax Sopeu, que significa la que aplasta a la serpiente. Más bien aquí ya la quisieron acomodar, ¿verdad? Porque nada más es una hipótesis, pero la teoría más aceptada, hermanos, es una segunda teoría que propone que el nombre es una combinación de la palabra árabe wadi, río, y la latina lupus, lobo, que resultaría en río de lobos. ¿Ya escuchó? Río de lobos, eso es lo que significa la palabra Guadalupe. No sé si ustedes, hermanos, me puedan ayudar a comprender qué tiene que ver eso con Dios. Nada. Un río de lobos o algo que tenga que ver con lobos. ¿Qué tendrá que ver con Dios, hermanos? Un río de lobos. La Virgen del Río de Lobos. ¿Qué tiene que ver eso con Dios, hermanos? Ahora yo les quiero leer una escritura. Yo les quiero leer una escritura, hermanos, en Jeremías capítulo 5, versículo 6. Jeremías capítulo 5, versículo 6. Oigan lo que dice. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, oigan, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Oigan, hermanos, aquí como está hablando la escritura de Jeremías capítulo 5, 6. Juan, hermanos, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 12. Juan 10, capítulo 10, versículo 12, dice así la escritura. Dice, si era Juan 10, a ver, permítame, Juan 10, 12. Sí, Juan 10, 11, desde el 10, 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Ya escuchó qué es lo que hace el lobo, hermanos? Sí, arrebatar y dispersar. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas. Oiga, hermano, esto, ¿sí? Por eso, ay, hermano, esto está tremendo, porque por eso hay mucha gente, hermanos, oigan, que no le importa, hermanos, siendo pastores asalariados, no les importa permitir que la gente practique todas estas cosas, hermanos, que tienen que ver con la doctrina de los lobos, ¿verdad? Porque son asalariados y las almas, las ovejas no les importan, hermanos.
No les importan las ovejas, por eso dice aquí, huye, dice, porque las ovejas no son suyas. Y cuando ven venir al lobo a través de todas estas prácticas, ¿verdad? Los dejan y hasta practican y participan con ellos, ¿verdad? Y les dicen, no hay ningún problema. Hermanos pastores poniendo árboles de Navidad en sus iglesias, siendo que ya entendimos y estudiamos que la Navidad la estableció un papa romano, ¿verdad? Sí. Pastores, hermanos, en sus iglesias, participando de 14 de febrero, que ya entendimos que es un San Valentín de los católicos, hermanos. Pastores, hermanos, evangélicos, asalariados, practicando Halloween, hermanos, llevando a sus congregaciones a disfrazarse, a los niños a pedir calaverita en las calles. ¿Por qué? Porque son asalariados, hermanos, y las ovejas no les importan, porque ven venir al lobo, hermanos, y huyen. Entonces viene el lobo, dice, arrebata las ovejas y las dispersa, porque este pastor es asalariado y no le importan las ovejas. Oigan lo que dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las que son mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así pongo mi vida por las ovejas. Oigan el amor del Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es mandamiento que recibí de mi Padre. Oigan, hermanos, al Señor Jesucristo hablando de mandamientos. Oigan al Señor Jesucristo hablando, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a terminar esta noche, hermanos, con una última escritura. Ezequiel 22, versículo 27. Ezequiel, capítulo 22, hermanos, desde el 26. Ezequiel 22, 26 dice así la escritura: sus sacerdotes violaron mi ley. Oigan, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Oiga, hermano, si esta noche esta escritura no le abre a usted su entendimiento acerca de la voluntad de Dios, hay que pedirle a Dios más revelación, porque aquí está bien claro lo que dice la escritura. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. O sea, les da lo mismo, ¿verdad? Practican lo que sea, se divierten con lo que sea, pero aquí dice la escritura que este tipo de sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Y luego sigue diciendo, y ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos, son como guadalupes, hermanos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Escuchó a qué se dedica el lobo, hermanos? ¿A qué? A destruir las almas, hermanos. Y compagina con lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el lobo viene, dice, que arrebata y dispersa a las ovejas, dice el Señor, porque los pastores que las cuidan, ¿qué? Son asalariados y no les importan porque no son suyas. Pero dice el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá, hermanos, el profeta Ezequiel lo está confirmando, porque está hablando, hermanos, de una organización, o está hablando, hermanos, de sacerdotes, en este caso, que no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, que no enseñan a la gente a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, sino que dejan que la gente le entre a lo que le quiera entrar, ¿no? Y entonces dice aquí la escritura, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas, oiga, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, oigan,
profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dicho Jehová el Señor, así ha hablado Jehová el Señor. Pero Jehová no había dicho nada. ¿Ya oyó? ¿Eh? No se le figura a esos profetas que andan por ahí hoy, Dios me acaba de decir para ti, Salvador, me acaba de revelar Dios en este momento, me está diciendo que yo te diga que, ¿no? ¿No les suena, hermanos? Sí. ¿Eh? ¿Verdad que todo esto ya estaba hablado, hermanos, en la palabra? Sí. Ya. Los profetas recubrían con lodo suelto, dice, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová ni había dicho nada, dice la Escritura, ¿eh? Jehová ni había dicho nada. El pueblo de la tierra, dice, usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, este juicio viene a la tierra. Aquí lo está profetizando el profeta Ezequiel, porque él dijo, los consumí en el ardor de mi ira. La ira del Señor viene, hermanos, a la tierra. Va a terminar el tiempo de la gracia y comienza, hermanos, el tiempo de la ira del Señor a causa de todo esto que el ser humano está practicando, hermanos, a causa de la idolatría, ¿sí? A causa del adulterio, a causa de la fornicación, a causa de la mentira, a causa de la falsa religión, de los falsos profetas, del enriquecimiento injusto que mucha gente está haciendo, valiéndose, hermanos, de la predicación de la palabra. Dios, hermanos, va a traer juicio y Dios va a castigar todo esto. Así que procuremos, hermanos, no practicar ni hacernos partícipes de absolutamente nada de esto. Este día que viene, hermanos, estas fechas que vienen, aunque nos parezcan muy atractivas y bonitas, y espíritu navideño, y Rodolfo el Reno, y la posada con los familiares, y la piñata con los primos, y el baile el día de la Guadalupe, y la feria, y los carritos, y los caballitos en la feria, hermanos, por atractivo que nos parezca, abstengámonos en obediencia al Señor. Yo les he dicho muchas veces, hay otras ferias, hermanos, que nada tienen que ver con Guadalupe. Hay otros días que nada tienen que ver con Guadalupe. Hay forma, hermanos, sana de poder distraernos, divertirnos y llevar incluso a nuestros niños a que se diviertan. Hay otras fechas para regalarles regalos. No tenemos que hacer, hermanos, lo que el mundo hace. No tenemos por qué estar imitando lo que el mundo hace, que solamente el 6 de enero tengamos que estarle regalando algún juguete al niño. No tiene por qué ser así, hermanos. No estamos sujetos a la voluntad del mundo. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y aparte del 6 de enero, hermanos, tenemos muchos días para regalarles juguetes a nuestros niños. ¿Cierto o falso? Cierto. Incluso se los podemos explicar y decirle, hijo, yo no te voy a dar nada el 6 de enero porque eso es lo que hace toda la gente y a Dios no le agrada, pero sí te voy a dar un regalo. Mira, es 3 de enero, te lo doy de una vez ahorita, no hay necesidad de que sea 6 de enero, ¿no? No hay necesidad de que sea 24, hermanos, de diciembre para darle un regalo a la familia, darle un regalo a los hijos. No hay necesidad de que sea ese día, puede ser el 20, hermanos. Puede ser el 27, ¿verdad? Puede ser el 15 de diciembre, puede ser ahorita. No hay necesidad de estar repitiendo y practicando lo que el mundo impone hacer, hermanos, porque esto que el mundo impone es algo que ha sido impuesto por Satanás a través de la historia para distraer la mente y el corazón de la gente hacia lo que no edifica y tener a la gente, hermanos, engañada en todo este tipo de prácticas e ignorando que Cristo viene pronto y que Dios, hermanos, no se agrada de lo que Él nos manda. Así que esperamos, hermanos, que esta noche esta plática sea de edificación para ustedes. Hay una escritura última que les quiero leer, 20 y 19 de Hechos, no se me debe de olvidar.
20:19 de Hechos, ¿sí es 20:19? No sé. No, creo que no. Creo que me equivoqué. No, está mala esta escritura. Pensé que era de Hechos 20:19, pero creo que la escribí mal. Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice la escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son guadalupes rapaces. Aquí dice son lobos rapaces, hermanos. Así que Mateo 7:15, hermanos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, hay que tener cuidado con los lobos. Hay que tener cuidado con todo esto que se practica como idolatría, hermanos, en honor a este personaje que se llama Río de Lobos, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la salvación, ni con el plan de Dios, ni con los mandamientos de Dios, ni con nada, hermanos. Nada de lo que enseña el Señor en su palabra. Así que guardémonos, hermanos, guardémonos. 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí está, era 20:29. Lo voy a modificar de una vez porque se me movió, yo creo, una letra. Pero aquí dice la escritura: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Así que, hermanos, cuidémonos de los lobos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos guarde de todo esto y no participemos, hermanos. Ese es el consejo de esta noche. No participen, hermanos. Manténgase usted como pueblo santo del Señor. Si yo fuera un asalariado como estos que habla la Escritura, yo les diría: vamos a entrar, hermanos, que vida solamente hay una, ¿verdad? Y no hay que ser tan exagerados y no hay que ser tan legalistas. ¿Qué tiene de malo que nos vayamos a echar un bailecito el Día de la Virgen, ¿no? Que viene Yaguarú, ¿no? Van a traer a Rayito Colombiano, entonces vamos a echarnos una cumbia. No tiene nada de malo, hermanos. A Dios no le enoja que nosotros estemos contentos. ¿Qué tipo de pastor sería yo, hermanos? Un asalariado, ¿verdad? Sí. Como no quiero hacer eso, les tengo que decir la verdad. Y les tengo que decir, hermanos, que Dios nos ha mandado claramente que tenemos que abstenernos y apartarnos de todo lo que Él nos manda y de todo lo que la gente practica, hermanos, como idolatría que Dios aborrece. Así que cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por abrirnos el entendimiento acerca de estos temas, Señor, que tienen engañados a tanta gente que no lee la Biblia, pero que sí es guadalupana, tanta gente, hermanos, Señor, que por ignorancia vive de esta manera y por entenebrecimiento y por no tener conocimiento de lo que es tuyo, Señor. Así que gracias por abrirnos la luz a nuestra mente y corazón y saber que esto no te agrada, Señor. Guárdanos, manténnos firmes, Señor, a pesar de las tentaciones y de lo atractivo que pueda resultar todo esto para nosotros, tal vez porque algunos así lo practicaron mucho tiempo y todavía están batallando con soltar todo eso que aprendieron. Tal vez, Señor, porque hay niños chiquitos en casa y todo esto les llama la atención y nos jalan como padres. Ayúdanos también, Señor, a poderles enseñar a ellos el camino correcto, Señor. Ayúdanos a tener la entereza de poder hacer un cambio en nuestras vidas. Si es que nosotros estábamos acostumbrados, Señor, a todo eso en algún momento, y llega este tiempo en que tú nos traes de las tinieblas a la luz y que tengamos que tomar esta decisión, Señor, de mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a tener la integridad para hacerlo. No es fácil tener que despojarse de algo que tal vez se practicó toda la vida, Señor, pero eso es lo que tú haces, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Y dice tu palabra que el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dentro de esas cosas viejas están incluidas todas estas
que tal vez alguna vez nos enseñaron equivocadamente, pero que hoy, a la luz de tu palabra, entendemos, Señor, que no debe de ser así. Así que estamos dispuestos a obedecerte, estamos dispuestos a guardar tu palabra, estamos dispuestos, Señor, a dar la altura para ser ese pueblo santo que tú buscas, ese pueblo de adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Y dentro de esas cosas viejas no solamente está el pecado que pasó y la vida vana que vivimos, sino que también está lo que alguna vez nos enseñaron, pero que hoy ya a través de la palabra vemos que no funciona, hermanos. Al contrario, ¿sí? Hay que tener cuidado con todo ello. Las cosas viejas pasaron. Y con las cosas viejas también nosotros tenemos que permitirle a Dios hacer cambios en nuestras vidas, incluso en lo que nos enseñaron a practicar. Y lo comento por quien tal vez toda su vida, hermano, fue católico, ¿verdad? Y le enseñaron a practicar todo esto. Se comprende, hermanos, y se respeta. Pero déjenme les digo que hay personas que se han retirado, hermanos, de la congregación por escuchar esto que estoy hablando, ¿verdad? Personas que dijeron, no estoy dispuesto a dejar de hacer lo que yo aprendí. Yo no estoy dispuesto a dejar de practicar el Halloween. Yo no estoy dispuesto a dejar de practicar Navidad. Yo no estoy dispuesto a dejar de practicar el día de San Valentín. Yo no estoy dispuesto porque fue lo que me enseñaron. Y es válido, hermanos, es respetable. Pero si Dios está tratando con nosotros y está abriendo nuestro entendimiento, debemos bien ser sensibles a su palabra, hermanos, y aceptar con toda humildad que probablemente, más bien seguramente, nos enseñaron mal, hermanos, cuando éramos católicos. Yo no lo fui, pero los que lo fueron alguna vez, déjeme le digo y le afirmo que le enseñaron mal, hermano. Pero hoy a través de la palabra, usted está aprendiendo bien y va a costar trabajo despojarse de aquello en lo que me enseñaron mal, pero sí se puede, hermanos. Esa es la obra transformadora de Cristo en el corazón y en la vida del creyente arrepentido y nacido de nuevo. Pues hemos terminado. Deseamos esta noche que Dios los bendiga a todos, hermanos. Si están despiertos todavía, ya se durmieron. Estamos despiertos. Sí. Porque los oigo muy calladitos, ¿eh? Estamos despiertos, ¿no? Estamos escuchando. Sí. Porque cuando la gente se queda calladita es porque es bien guadalupana todavía, ¿eh? No. No. No, hermano Salvador ya no es guadalupano. Nunca, yo Juan Diego. Ya no van sus mandas, pastor. Sí, iba de rodillas hasta la basílica, yo creo, ¿verdad, hermano Salvador? ¿Eh? No le funcionaron. No le funcionaron, no. No hice bien la manda. Dios nos guarde, hermanos, de todo ello y sigamos adelante en la palabra. Y repito lo que he dicho un montón de veces, hermanos, va a haber cosas que nos van a empachar, que vamos a decir, ay, ¿por qué me está hablando de eso este hermano? Y a mí me gusta todo eso, ¿verdad? Hermano, lo siento mucho, pero se tiene que hablar, hermano, por amor a las almas se tiene que hablar de que es importante, hermano, que se predique que el pueblo santo del Señor se debe de mantener apartado de todo esto que Dios no le haga, ¿sí? O cambiamos el tema, cambiamos el mensaje de nuestra congregación y nos hacemos del mon y empezamos a profetizar vanidades, ¿no? Como le llamamos ahorita. Pero nos vamos pues queremos que Dios nos demande, ¿no? Y nos diga, siervo malo, sí, apártate de mí. No, hermanos, que Dios nos guarde, no vamos a hacer eso. Aunque seamos poquitos, no importa, hermanos, pero como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, gente bien, bien afirmada, hermanos, en la escritura y en la palabra. Vamos a terminar, hermanos, en esta noche, pues que Dios les bendiga, Dios les guarde. Acá en Facebook vamos a cortar ya la transmisión, vamos a finalizar la transmisión.
Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche, que Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hermanos Salvador, hermana Marta, Dios les